Hola, ¿qué tal? Un saludo, estoy aquí una vez más, evidentemente, con un nuevo libro para recomendarles. Un libro particularmente especial porque es básicamente el gran descubrimiento que tuve este año, el gran descubrimiento literario hicimos de hecho, ¿no? Porque fue un libro que leí en el marco de un grupo, de un club de literatura, por decirlo de alguna manera. El libro es se llama El Tríptico de la Infamia, de un escritor santanderiano, colombiano, pero que actualmente es profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, que se llama Pablo Montoya. Pablo Montoya es, como les digo, el gran descubrimiento, sobre todo que, aunque ya era muy reconocido en el 2015, se ganó el premio Rómulo Gallegos, el premio más importante de literatura de Latinoamérica, y este año se ganó el premio José Donoso, o sea, está siendo muy, muy reconocido, aunque siempre ha sido muy reconocido, ¿no? Pablo Montoya es un genio. Pablo Montoya es un hombre del Renacimiento que ha venido aquí a la modernidad a escribir y a regalarnos estas obras maestras. El Tríptico de la Infamia, señores, es una obra de apenas 302 páginas más o menos, pero es una obra enorme, 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 enorme. Es un diálogo con no solamente la literatura, es un diálogo con la historia, es un diálogo con la religión, con el arte, pero sobre todo es un diálogo con la condición humana, eh, con el repensar la conquista, una novela, como le digo, una novela histórica, pero sobre todo con la violencia del ser humano, ¿no? La pregunta subyacente en esta novela es por qué el ser humano a través de la historia y sobre todo y actualmente es evidente que es un ser violento, es un ser salvaje, aparte de toda su civilización y aparte de querer intentar ocultarlo, es un ser salvaje. Tríptico, ¿por qué tríptico? Porque Pablo Montoya nos va a hablar acá de tres artistas que vivieron en la época de la conquista. El primero es Jacques Lemoyne, que era son reales, ¿no? No son personajes ficticios. O sea, imagínense el trabajo de investigación que tuvo que hacer este señor, por eso les digo que es una maravilla. Investigó sobre Lemoyne, que es el primero, era un cartógrafo. En esta primera historia nos va a hablar preguntas de una profundidad como qué es la representación, de cómo vivió el hombre, en el caso del artista de Lemoyne, la idea de la conquista, cómo vivió la idea, porque Lemoyne sí viajó a América debería ser, y se enfrentó con este nuevo mundo y lo que intentaba era hacer eso, ¿no? Dibujar o plasmar en mapas lo que vio. Entonces está mucho la pregunta de cuánto del mapa es cierto, ¿no? Cuánto es representación y cuánto es verdad. ¿Qué más les puedo decir? Está el asombro de vivir en el nuevo mundo, ¿no? De enfrentarse a básicamente un nuevo ser humano. Encontrar el otro, ¿no? Y encontrar en el otro que también habían representaciones artísticas, porque estos indígenas tenían el arte, lo llevaban en su cuerpo, lo llevaban en sus costumbres, lo llevaban en sus utensilios y estaban rodeados también de la naturaleza en su más extrema pureza, ¿no? Que Lemoyne también dibujó esto, las plantas y todo eso, y la naturaleza en general, ¿no? Narra cuando Lemoyne deja todo, el Lemoyne es francés y deja todo para ir a América y con lo que se encuentra, ¿no? Con el otro, con la violencia, con el enfrentamiento, pero sobre todo con eso, con que el otro también tiene formas artísticas de expresarse. El segundo es François Dubois. Dubois también este es el relato que más me conmovió, porque Dubois era pintor como tal, y Dubois realizó esta tabla que está acá. Esta tabla habla de la masacre o la matanza de San Bartolomé, que es una matanza que se dio en París en 1572. Tengo los datos aquí, por eso, por eso miro acá.
una tabla sumamente cruel, porque fue una matanza sumamente cruel. Y porque otro de los temas de la novela, si no lo mencioné, es el enfrentamiento entre católicos y protestantes. Y por eso fue esta matanza precisamente. Entonces, él va narrando, obviamente en ficción, pero también en investigación de Pablo Montoya, cuáles son todas estas figuras, ¿no? Así que es como una unión entre el arte y la literatura para interpretar esta pintura que es absolutamente violenta, ¿no? Si la pueden ver ahí, y esta es la tabla real. También, ¿qué se cuestiona allí? El artista como testigo, el artista como cronista, el artista como, sí, como representante visual de su época, pero también como cobarde. Cobarde porque es eso, porque es pasivo, porque no puede salirse de las, ¿cómo decirlo?, de las dimensiones que le da su arte para ir a actuar y para ir a salvar vidas, ¿no? Cuando es lo que se necesita. Ese sería el segundo. Y el tercero es Debris. Theodore Debris es un grabador, fue un grabador. Recuerden que todos existieron. Y aquí habla, miren, aquí sí la novela se convierte en algo maravilloso. Por eso les digo que es muy poco lo que puedo decir ante esta novela, porque es el detalle, ¿no? Es la profundidad, es comparar, es ver las obras que nos propone. Esta es una obra que hay que verlas con manuales de historia al lado, que hay que verla con el computador para buscar de qué pintura nos está hablando. O sea, demanda tanto, la obra le demanda tanto al lector que de verdad uno no puede dejar de conmoverse ante la grandeza de esta obra literaria. Debris, entonces, básicamente lo que va a hacer es representar mucho de lo que dijo Bartolomé de las Casas sobre la violencia del español ante la conquista. Esta tercera parte sí es la conquista como tal y la violencia, ¿no? Y habla de la condición del salvaje y la condición de la violencia en ese encuentro con el otro, ¿no? Obviamente habla del otro. Hace preguntas como, ¿qué significa pintar y qué ser asesinado, ¿no? Ahí está la contraposición de el artista no es nadie frente al actor de la historia, ¿no? ¿Qué significa la muerte violenta y qué la representación de esa muerte? Esas preguntas siento que son de un calibre increíble. ¿Cómo aproximar los derramamientos de la sangre a nuestro diario vivir y hacer que ellos vulneren nuestra comodidad, ¿no? Yo siento que esta última frase, el de cómo aproximar los derramamientos de sangre a nuestro vivir y hacer que vulneren nuestra comodidad, es la idea de todo este libro. Este libro no se puede leer con tranquilidad, porque nos habla de eso, nos habla de un encuentro violento y es un poco pesimista en ese sentido, porque parece que la violencia estuviera adherida al ser humano, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Hay mucho de desesperanza, pero también hay mucho de sensibilidad, ¿no? Y hay mucho de que estas cosas hay que repensarlas, como inicié este video. La conquista, que por cierto, mañana creo que está muy a propósito este tema, hay que repensarlas. Yo cuando en la universidad oía mucho de, sí, los indígenas son las víctimas, pero ¿las víctimas de quién? De otros seres humanos, ¿no? Entonces, él intenta decir, no, tal vez la violencia no es propia del ser humano, pero la evidencia es ineludible, ¿no? Entonces, miren, yo me siento súper pequeña ante la grandeza de este libro. Este libro es, como les digo, uno de los que más me ha tocado este año, emocionalmente y reflexivamente. Entonces, no puedo decir nada más que acérquense a la obra de Pablo Montoya y en particular el Tríptico de la Infamia, que de verdad lo va a cautivar. Les va a impresionar la grandeza de este escritor. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y hasta la próxima. Chao.